Hola, mi nombre es Olivia Galván y el tema que les voy a explicar hoy es propiedades de los triángulos. Empezamos. Aquí tenemos la primer propiedad de los triángulos. Me dice, un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Observamos, fíjense en este triángulo, por ejemplo, el lado A me está diciendo que va a ser mayor que la resta de estos dos ángulos, pero va a ser menor que la suma de estos dos. Y así con cada lado se hace esa relación. Fíjate aquí, lo explicó, ya observamos un ejemplo donde ya tiene medidas numéricas y entonces vamos a analizar, por ejemplo, en comparación al lado este que mide 4 centímetros, este lado de 4 centímetros, aquí te lo especifico, va a ser mayor si yo resto 3 menos 2. 3 menos 2 me resulta 1. Pues sí, 1 es menor que 4. Aquí lo tenemos. Pero también me dice que este lado a su vez va a ser menor que la suma de los otros dos lados. O sea, es menor que 3 más 2 y sí, 4 es menor que en este caso 5. Y así sucesivamente, si yo voy a analizar, por ejemplo, para el lado de 2 centímetros, aquí yo lo tengo, el 2 va a ser mayor que la resta de 4 menos 3, que son los dos lados que faltan, pero va a ser menor que la suma de 4 más 3. Y aquí están las desigualdades, ¿sí? Comprobadas. También tenemos la comprobación del lado de 3 centímetros. Este lado de 3 centímetros va a ser mayor que restar 4 menos 2, aquí está, pero va a ser menor que sumar 4 más 2. Aquí está la comprobación de este triángulo y del triángulo que tú quieras comprobar va a aplicar esta propiedad. Tenemos también aquí la segunda propiedad, me dice, al lado mayor se opone el ángulo mayor y al lado menor le corresponde el ángulo menor. Esto es, si yo tengo como información, fíjate, supongamos aquí, observamos este triángulo ABC, me da como información solamente sus lados. Si yo quisiera ordenar los ángulos de mayor a menor, pues me voy a fijar, ¿cuál es el lado que es mayor en medida? Pues el de 6.21 centímetros. Entonces, el ángulo opuesto viene siendo el ángulo A y por consecuencia este es el ángulo mayor de los tres que tiene el triángulo. El ángulo A es el mayor y luego le sigue, observamos la figura y en medida le sigue 5.69 centímetros. Entonces, el ángulo que se opone a esta cantidad es el ángulo B, pues es el que le sigue. Y el ángulo más pequeño vendría siendo, pues, tengo el lado C que vale 4.56 centímetros, se le opone el ángulo C que vale, no sabemos su valor, pero por consecuencia, aplicando esta propiedad, sabemos que es el ángulo menor. ¿Sí? ¿Está fácil? Y viceversa. También si yo te doy como información, fíjate aquí en este triángulo, te estoy dando como información los ángulos, puedo determinar cuál es el lado mayor, el lado menor y el lado que está en medio. Fíjate, me dice, ordena los lados de menor a mayor. Vamos a verificar aquí. El lado menor, observo, ¿cuál es el ángulo menor? El de 30. Bueno, este ángulo de 30, aquí está la flechita, te la estoy señalando. Este lado viene siendo el más pequeño. Ahora, ¿cuál es el lado más grande? Pues el ángulo más grande es el de 80, se le va a poner, aquí te lo señalo, este lado viene siendo el mayor. Y por consecuencia, el que se opone al ángulo de 70 grados viene siendo el mediano. ¿Está fácil? Tenemos la siguiente propiedad que es a lados iguales corresponden ángulos iguales. Es decir, aquí, si yo tengo un triángulo equilátero, su característica es que tiene tres lados iguales. Según esta propiedad, pues va a tener
tres ángulos iguales, lados iguales, ángulos iguales. Entonces, en un triángulo equilátero, todos los ángulos son de 60 grados. Si yo tengo un triángulo isósceles, tiene como característica que tengo dos lados iguales, por consecuencia voy a tener dos ángulos, aquí están, dos ángulos iguales, ¿sí? ¿No se les olvida? A lados iguales corresponden ángulos iguales. Y finalmente, la propiedad número 4 me dice, la altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles es también mediana, bisectriz y mediatriz del triángulo. Recordamos, fíjate, esta línea que vemos aquí viene siendo la altura, porque la perpendicular, esta perpendicular va a topar con el vértice opuesto, que es el B. Viene siendo también bisectriz porque estos ángulos, el ángulo B, si lo partimos a la mitad, va a pasar por esta línea. Viene siendo mediana porque, ¿qué es lo que me dice la mediana? Que en el punto medio voy a trazar una línea al vértice opuesto y es la misma línea que altura, bisectriz y mediana. Y es también mediatriz porque la recta perpendicular en el punto medio va a pasar exactamente por esta misma línea. Entonces, esta propiedad se da en los triángulos isósceles. Y aquí lo tenemos. Muy bien, pues estas propiedades se aplican para el triángulo que tú quieras. Entonces, pues esto es todo por hoy. Gracias por tu atención y que tengas lindo día. Hasta luego.